Justo son las 12, hermanos, ya hoy. Así que nos dimos ya el abrazo de la bienvenida. Damos la bienvenida también a este nuevo año, esta primera prédica que ciertamente tiene siempre expectativas para el próximo año, para este año, y obviamente para nosotros, la Iglesia de Cristo, son tiempos que ciertamente son de gran expectación, y ese es el llamado, el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis es el llamado a la Iglesia, a esa Iglesia de Cristo que solo el Señor le ha dado el conocimiento. Y haciendo un breve resumen, ciertamente para ubicarnos en el libro Apocalipsis siempre podemos establecer ciertas etapas en las cuales nos encontramos. Y este año 2025 esperamos que sea ciertamente otro año en que más nos acercamos a que la Iglesia sea quitada de este mundo. Esperamos con toda expectativa que puede este 2025, un año más, que el Señor va a, en este probable 2025, Él pueda llevar a su Iglesia. En esa es la expectativa que debemos estar. Ese es nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar en esta expectativa del 2025. Y lo primero es que es la revelación del Señor, es lo que nos llama, que viene a rescatar al ser humano. Y lo primero que nos dice ciertamente que el hombre y la mujer que estaban en este mundo condenados, el primer problema que había era que el Señor no podía venir a rescatarlo en su gloria. Primer problema, porque ciertamente la gloria de Dios no podía ser soportada por el hombre o la mujer que son pecadores. En Éxodo 33 dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto dice que es un ser pecaminoso como el hombre, la mujer, fácilmente es consumido por el poder y la santidad, el resplandor del Eterno, del Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Pienso lo más probable es que Juan haya estado muerto ante la gloria del Señor, haya sido muerto ante la gloria del Señor, y durante el tiempo y todo el tiempo que estuvo en la visión, para después ser ciertamente resucitado y pudiera escribir este libro. Y solo la Iglesia puede entender a este libro, y esto solo la Iglesia de Cristo conoce al autor de este libro. Algo parecido sucede con la visión y llamado de Isaías. Isaías 6 dice, del 5 al 7, entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí Isaías está relatando también una visión como la de Juan, cuando vio la gloria del Señor. Y esto ciertamente el Señor no podía venir con toda su gloria a rescatar al ser humano. Tenía que establecer un plan. Y este es el plan que resume el Señor en Apocalipsis. Y voló, dice, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso también nos muestra que el libro de Apocalipsis es un libro atemporal, que contiene lo pasado, lo presente y lo futuro en un solo tiempo eterno, en un presente eterno, que para nosotros, para nuestra mente, que es bastante limitada, podamos ir entendiendo lo que el Señor en su grandeza nos trata de transmitir
por estas visiones. Lo segundo también que habla Apocalipsis es la visión de la iglesia en la tierra, en el pasado y en la actualidad. La visión de la iglesia hoy día y también en el pasado le dice el Señor que se arrepienta, que se vuelva de sus caminos, que mantenga la fe en la obra del Señor Jesucristo, la fe en la obra de Cristo. Y la fe es nada más que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo podemos entender como el apropiarse de la salvación y de la vida eterna que tenemos en Cristo, solamente en Cristo Jesús, por su sacrificio. Y esta certeza que es Cristo salvando mi vida, es la que hace que toda mi vida esté en este mundo, esté en función de esa certeza y de esa realidad. Y así por la fe en Cristo creemos y creamos la realidad del reino de Dios en la tierra. Hoy día estamos haciendo reino aquí en la tierra. Reino de Cristo aquí en la tierra. Estamos cumpliendo esta misión que el Señor nos ha dado. Una tercera enfoque que podemos ver o etapa que podemos ver en Apocalipsis es la visión de la iglesia en el cielo, en la gloria, ¿ya? Y la visión muestra a la iglesia, ciertamente que está representada por los 24 ancianos y estos 24 conformados por judíos y gentiles. Podrían ser 12 judíos que fueron convertidos y gentiles que también no eran judíos, pero también se convirtieron a Cristo. Así los seres humanos solo los seres humanos son ancianos, que son temporales. Y por eso que también hay otras que hemos visto en cada capítulo, hemos visto por qué también cada anciano, los ancianos representan a la iglesia de Cristo que está en el cielo. Y a estos que fueron entregadas coronas, ropas blancas y arpas también. Y alaban al Señor con un cántico que solamente la iglesia puede cantar, que somos redimidos del Cordero. Solo la iglesia puede cantar este cántico, porque solamente nosotros hemos creído en que somos redimidos por Cristo. Hay otra etapa, una cuarta etapa en el cielo, que se señala al Señor Jesucristo, el único digno de recibir el rollo del título de propiedad de toda la creación. Y con los sellos, y con estos sellos que lo recibe del que está sentado en el trono, dice. El Señor Jesucristo recibe este título de propiedad. ¿De quién? Del que está sentado en el trono, el Dios Todopoderoso. El único que tiene autoridad para abrir estos sellos. Y al abrir estos sellos se inician los juicios sobre la humanidad. Ciertamente los sellos representan la propiedad, la autoridad, por lo cual hay un juicio sobre toda la humanidad que no reconoce la autoridad de Cristo, que no reconoce a Dios en su Hijo Jesucristo. Hay muchas religiones que conocen a Cristo, pero no lo reconocen como Jesús, Dios. Hay varias religiones que la musulmana nombra a Jesús como profeta, pero no lo reconoce como Dios. Entonces, hay mucha importancia en esto porque es aquí donde está lo clave, lo fundamental de la iglesia de Cristo, que Cristo es nuestro Señor, Dios y Salvador. Esto demuestra la autoridad en los sellos. Por eso se usan los sellos como señal de que es la autoridad de Cristo el único que puede tener y abrir esos sellos. Las trompetas también, que suenan como juicios. Las trompetas eran una alarma que recordaba al pueblo que debía prepararse para el día de Jehová. Y juicio sobre toda la humanidad que no reconoce ni el pacto, ni la presencia, ni el día de Jehová.
Esto es ciertamente una señal de que estas trompetas estaban siempre advirtiendo al pueblo de Israel que el día del Señor vendría. Y es así como hoy día estamos esperando este tiempo. Otra etapa, la quinta etapa que podríamos definir, es una visión en la tierra que se inicia la semana 70 de Daniel. La semana 70, que es la tribulación en la tierra. Esta es la semana que falta de 7 años. Son 7 años que falta por cumplirse dentro de la profecía. Tiempo de tribulación en la tierra, donde ya no está la iglesia para predicar la palabra, para predicar el evangelio. Ya la iglesia no está. Pero Dios sellará a 144,000 del pueblo de Israel para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Esto hoy día no lo vemos. Hoy día es imposible ver en Israel 144,000 que se levanten para predicar el evangelio. Hoy día si vamos a Israel, lo más probable es que nos apedreen, pero en este tiempo de tribulación, el Señor tocará, despertará de acuerdo a sus profecías, despertará y le dará espíritu a este pueblo de Israel. Y estos son los tiempos que también muestra en una etapa en Apocalipsis, que son los tiempos que se vienen. Un sexto etapa es en la tierra, también hay 2 testigos. En la segunda mitad de la gran tribulación será predicado también el evangelio del Señor Jesucristo por estos 2 testigos. Que vimos que lo más adecuado es pensar en Moisés. No es una confirmación, no lo dice textualmente la palabra, pero es de acuerdo a la descripción. Lo más probable es que estos 2 testigos sean Moisés y también Elías, por la descripción que hace. Y terminada la tribulación de 7 años, el reino de Dios es sobre todos los reinos del mundo. Y eso es lo que también dice y muestra en esta etapa. Si viene la tribulación, terminada la tribulación, el reino de Dios viene sobre todos los reinos del mundo. Así vemos una séptima etapa. Después de esto, vemos la visión espiritual también sobre Israel. Una visión que muestra la palabra. Esta visión refleja la guerra espiritual que entre el pueblo de Israel y el gran dragón o Satanás. Lo vimos también con detalle en cada capítulo, que desde el imperio egipcio hasta nuestros días, Satanás y sus demonios han usado a diferentes imperios, a diferentes poderes, naciones, han usado a través de los milenios para destruir a Israel. Pues de Israel viene el Cristo, de Israel viene el ungido de Dios para reinar la tierra y con vara de hierro. Y eso obviamente Satanás es adversario de esto. Pero es lo que se debe y se va a cumplir. Esta guerra es la que muestra también en Apocalipsis. Y en nuestros días vemos cómo muchas naciones quieren como único objetivo destruir a Israel. Dentro de sus declaraciones, visiones, misiones, está destruir a Israel. Ese es su único objetivo. No dan argumentos, no dicen por qué, pero sí sabemos y conocemos a muchas naciones del Oriente Medio que declaran textualmente borrar a Israel del mapa. Lo hemos visto en muchas naciones. ¿Y por qué? Ningún argumento. Es esto lo que refleja el libro de Apocalipsis también, que es esta guerra espiritual que está detrás de esto. Y esto también se dará en la gran tribulación, en la segunda mitad, por 3 años y medio. Aquí vemos como desde el imperio egipcio hasta la Segunda Guerra Mundial y hasta los días de hoy, pasando por Hitler, después de
matar a 6 millones de judíos. Hoy día los judíos no llegan a 12 millones. O sea, era una cifra estratosférica de judíos muertos en la Segunda Guerra Mundial. En la lógica, el COVID mató a 10 millones en todo el mundo. Y aquí a Israel, solamente Israel, un pequeño pueblo diseminado por todas partes, en un punto de Europa destruyó a 6 millones. Y seguidamente, 3 años después, se forma Israel como una nación. ¿Esto no es sobrenatural? Entonces, aquí vemos todo esto que ya el Señor lo pone en su palabra en Apocalipsis. Y hasta la actualidad, el mundo árabe y el futuro hasta el día de la angustia, que dice la palabra, la angustia de Jacob en la tribulación. Hay una octava etapa que también viene en los capítulos antes del 15, y que es la visión en la tierra sobre Israel. Cómo Israel está sobre la tierra. Y como en el pasado todos los imperios de la tierra han tratado de destruir a Israel, hoy también hay naciones y pueblos que hacen la guerra, y lo estamos viviendo hoy día. Hezbolá, Hamas. Israel hoy día está en 7 frentes de guerra, que no es comparable. Ni siquiera Rusia puede tener más de un punto de guerra, un frente. Rusia con todo está en un solo frente contra Ucrania. Israel está en 7 distintos frentes. Este pequeño país, que no tiene más que la población de Chile, no tiene más de 12 millones de habitantes. Es maravilloso ver cómo el Señor pone, y podemos ver su palabra aquí. Y en la tribulación vendrá un imperio restaurado que dice que estaba como muerto, y una bestia, el gran dragón, y estará liderado por un hombre también gobernante, la segunda bestia o anticristo. Esto es lo que viene también para Israel en la tierra todavía. En estos momentos está en guerra con Oriente, pero va a surgir otro que no lo hemos visto todavía. Un imperio dice que va a ser restaurado, probablemente del antiguo imperio romano. Va a resucitar algo, unas naciones, un convenio, y ese imperio que va a salir después de que la iglesia salga de la tierra, este imperio va a salir con un líder que se llama Anticristo. Una bestia, que es el imperio, otra bestia, que es un hombre, como el Anticristo. 2 bestias hasta el momento, y en eso es lo que vamos. Y durante este corto periodo de tiempo, Dios permite que, en su justicia, que los creyentes en Cristo sean muertos. El Señor lo permite. Pues ya no está la gracia, ya no está el tiempo de la iglesia. Y que este imperio tenga autoridad sobre toda la tierra, también lo permite el Señor. Por este breve tiempo, esta semana de 7 años. Así Dios también permite que adoren a este imperio los que no recibieron la salvación de Cristo. Permite que a los que no tienen una relación personal con Cristo y no aman las cosas y no aman las cosas de Cristo, sino que aman más las cosas del mundo, permite que estas personas puedan ser digamos, seducidas por el anticristo. Y los que hoy día se declaran neutros, hoy día normalmente vemos a mucha gente que dice, los que creen en Dios, sí, pero a su manera, que creen en Dios, pero sí, a su manera de verlo, estarán en esa condición, como una condición híbrida, que no es la que el Señor espera. Por eso es tan importante ser drástico y ser claro en este punto. Así también lo muestra la palabra en esa etapa. En este periodo de tribulación no habrá elección. O sea, tú crees, no crees, sí, no.
O sea, o crees en la bestia o mueres. Son dos elecciones. Hoy día hay muchos a su manera, hay muchas cosas, pero en ese tiempo de tribulación dice la palabra que solamente habrá dos condiciones. O crees en Cristo y mueres, o crees en la bestia y pseudo vida tendrás. Porque la vida al final es la muerte eterna. En la novena etapa, en esta parte, antes del capítulo 15, podemos ver que también la visión de los primeros salvados de Israel. También habla de estos primeros salvados de Israel. Y ahora vimos en el capítulo anterior, el capítulo 14, una visión celestial, que está el Señor Jesucristo en pie sobre el monte de Sión. También se usa este nombre de Sión para señalar a Jerusalén celestial. Aquí los 144.000, estos de Israel, están de pie y están ahí con el Señor Jesucristo, como edecanes, acompañantes, respaldando. Cuando nosotros vemos, ¿cierto? Cuando el presidente está hablando, normalmente hay un edecán atrás de las Fuerzas Armadas, uno del Ejército, Marina, Aviación, y están ahí. Una figura así, más o menos es lo que muestra. Y el Señor Jesucristo está ahí de pie, en una visión de posesión, de enfrentamiento. Y junto al Señor están estos 144.000 en medio de la alabanza y de toda la adoración celestial. Pero ahora estos 144.000 de Israel ya no están en la tierra. La visión dice que sino que están con el Señor Jesucristo delante del trono, la visión celestial de los seres vivientes, también delante de los seres vivientes, y delante de quién más, de los 24 ancianos. Están delante de la iglesia de Cristo. Qué destacado es que la iglesia de Cristo está y llegó antes que estos 144.000. Qué gozo debe darnos que nosotros, que éramos gentiles, que no estábamos llamados, estábamos antes de que llegara estos primeros 144.000 de Israel. Que la iglesia de Cristo estaba ya en el cielo cuando llegaron ellos, sacados de la tribulación. Y también en este capítulo 14 muestra un mensaje de advertencia antes del fin. Siempre Dios, el Señor, avisa para que haya arrepentimiento, para que haya un cambio en mi conducta, en lo que yo estoy enfocado. Por eso es importante que comenzamos este 2025, ¿en qué estoy enfocado? ¿En qué estoy buscando? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi anhelo? Nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ¿cuáles son nuestras miradas? ¿Este mundo o la eternidad? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Dónde hemos puesto nuestro enfoque? Y Dios siempre avisa para que haya arrepentimiento, cambio. Un mensaje de salvación llama a todos los hombres a un retorno y a una entrega incondicional al Señor, a Dios. Incondicional. Para una eterna salvación. Y si no, una condenación perpetua. Así que esta es la buena noticia, que llegó la hora que Dios va y reina en toda la tierra. Esta es una buena noticia. Vemos que el gobierno hoy día, cualquier gobierno que tomemos en el mundo, es un desastre. Cualquier gobierno que vemos en el mundo hoy día es un desastre. ¿Cuánto gozo debe darnos que ya viene y está a las puertas este gobierno, el gobierno del Señor? Debemos gozarnos y ojalá fuera este año, este 2025. La buena noticia se refiere también a que nadie en la tierra quedará sin conocer este evangelio de la gracia. Es decir, nadie podrá decir que no conocía lo que el Señor en su palabra había expuesto o ha dado al mundo, al hombre, a la mujer. Es un mandato, ciertamente, dar la gloria a Dios, entregándose a Dios mediante esta fe.
mediante la fe. Es un mandato que enfoca mi vida en la obra salvadora de Cristo. Y otra señal que el Señor nos entrega, que estamos en el fin de los tiempos, que estamos en las puertas, está en 2 Pedro 3:8. Dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El apóstol Pedro nos indica que esto lo debemos considerar. Dice, no ignoréis. O sea, ojo, tengamos en suma importancia esto. Porque por la genealogía que está en Génesis 5, podemos ver desde Adán hasta Abraham, hay 2000 años aproximadamente. Si ustedes hacen el ejercicio, yo lo hice en una planillita Excel, y empiezan y buscan en la genealogía, y dice, Adán engendró a los 130 años a Set. Set engendró a los 105 a Enos, y así, sigue hasta terminar en Taré, a los 70 años engendró a Abraham. Y Abraham con 54 años, llegamos a los 2000 años. Si sacamos y ustedes lo pueden sacar haciendo este ejercicio. 2000 años. O sea, 2 días. Ya desde Adán hasta Abraham, ya llevan 2 días. Y así podemos ver también, no está en la genealogía desde Abraham hasta Jesús, pero ciertamente todo nos indica que desde Abraham a Jesús hay 2000 años. Si sacamos también por la Biblia, sacamos que hacemos el ejercicio, Abraham engendró a los 100 años a Isaac, Isaac con 60 años engendró a Jacob, y así sacamos a Jacob, engendró a José a los 91, José a los 30 años llegó a Egipto, y así seguimos, vamos sacando la cuenta, podemos llegar a que desde Abraham hasta Jesús hay 2000 años también, aproximadamente. Entonces ya llevamos 4000 años. ¿Y en qué año estamos desde Jesús a la fecha? 2025. Entonces ya llevamos cumplidos prácticamente 6000 años. También podemos ver que estos 6000 años se han cumplido con los 120 jubileos. Podemos ver todas estas señales que son inequívocas en todo. Lo podemos revisar y todo apunta a que ya tenemos 6000 años. Y para ser exacto, hoy día, que ya estamos en el 2025, hasta la fecha tenemos los 6000 años. 6000 años que equivalen a 6 días. 6 días que son prácticamente los 6 días de la creación. Y el séptimo, dice el Señor, descansó. Así estamos terminando como hoy día terminaríamos el día sábado. Estamos terminando el sábado. Son las 12 de la noche del sábado. Estamos a las puertas de entrar al año nuevo, a ese nuevo día, al día séptimo, día de descanso que lo creó el Señor, para gozarnos, descansar, para estar con Cristo. ¿Para qué es el día de descanso? El Señor lo creó para estar con Él y gozarnos con Él. Este es el séptimo día que viene, que es el año milenial. Viene el año milenial. Hemos terminado prácticamente ya los 6 días. Los 6000 años. Y terminado el reino milenial, ya no habrá tiempos. Se acabará, como dice el Señor, hasta el fin de los tiempos. Ya no habrá tiempos, es solo una eternidad. Es solo eternidad, ya no habrá años. 2028, 2029, etc. Esto debemos un poco meditarlo, considerarlo, que nos saquemos nuestra estructura mental,
y podamos meternos en la estructura mental de Dios. Metámonos en la estructura mental que el Señor ha provisto, y por eso es el libro de Apocalipsis, es para que nos sumerjamos en esa mentalidad eternal. Estamos terminando el 6º día y próximo a iniciar este 7º día. Y así, hermanos queridos, llegamos al capítulo 15, que es el que nos toca hoy día. Y este capítulo muestra lo que sucede con los seres humanos que han salido de esta ciega para salvación y los que han salido de la vendimia para condenación. Vimos que en el capítulo 14 el Señor Jesucristo metía su voz y sacaba a los que habían salido para salvación. Pero había otro ángel que sacaba las uvas para condenación. Y el lagar se llenaba de sangre. ¿Se acuerdan? Eso es como termina el capítulo 14. Y aquí el Señor sigue describiendo cómo va a seguir este plan y consumación de su plan de justicia. Bien, dice así, Apocalipsis 15:1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vimos que los sellos representan la propiedad y autoridad por la cual hay juicio sobre toda la humanidad que no reconoce la autoridad y la propiedad de Dios y su Hijo Jesucristo sobre toda la creación. El sonido de las trompetas era una alarma que recordaba al pueblo que debía prepararse para el día de Jehová, por lo cual hay juicio sobre toda la humanidad que no reconoce ni el pacto, ni la presencia, ni el día de Jehová. Y así, en este versículo se muestra también este último juicio y final. Aquí se terminan ya los juicios, aquí se termina esa etapa. Y representado en 7 plagas, número 7, que se vuelve a repetir, los 7 días de la creación. 6º día, 7º día, descanso del Señor. Y así es completada en la Biblia interlineal. Dice que en estas plagas se completa la furia de Dios. Porque aquí ya Dios ejecuta su ira. Esta ira que está en su justicia. El Señor no es vengativo, el Señor está aplicando la justicia. La actual apostasía que hoy día podemos ver en las iglesias habla de que el Padre es amoroso y nada de sus juicios. No, nuestro Dios es amoroso y suficiente. Eso es todo lo que... Pero no muestra que el Señor también es de juicio. Mis hermanos que son padres, obviamente, y que somos padres, pueden ser padres amorosos. Muchas veces somos amorosos, también somos estrictos. Mas si alguien asalta y roba a su hijo, o alguien asalta y roba a mi hijo, y no contento lo mata, ciertamente, hermano, usted no va a ser un padre amoroso con los asesinos de su hijo. Ciertamente usted no va a ser amoroso con esos asesinos. ¿Qué es lo que espera? Y esto es lo que representa un pasaje en la parábola de Mateo 21. Mateo 21, 37 al 41 dice: finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Esta es una parábola que está el Señor Jesucristo ilustrando en Mateo, mostrando más o menos este ejemplo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
Cuando venga pues el Señor de la viña, el Señor pregunta, ¿qué hará a aquellos labradores? Y los fariseos que estaban con él le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Así es como muestra el Señor a estos malos labradores. Estos labradores que se les había y tenían un compromiso y un contrato con el Señor de la viña, y a estos labradores se les había confiado esta viña. Y eran conocidos también por el dueño de la viña. Estos labradores también conocían al Señor de la viña. No eran desconocidos entre ellos. Esto lo entendieron los fariseos también. Se dieron cuenta que estaba hablando de ellos. Pero estos labradores malvados lo que deseaban era quedarse con la viña, apoderarse de esta viña, apoderarse de su reino. ¿Y para qué? Para desarrollar sus propios propósitos, sus propios deseos, sus propios anhelos y ciertamente sus propias iniquidades. Y por esto es que también el Señor nos muestra en este capítulo que no habrá misericordia contra estos labradores. Así lo dice en el versículo 2 también, volviendo al capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 2, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Aquí un mar de vidrio se parece mucho a un gran lago que está en absoluta calma, que se ve como un vidrio, pero este lago tiene fuego. Dice que está mezclado con fuego. O sea, es un lago de fuego. Y los que vencieron sobre la bestia, que no adoraron a la bestia ni su imagen, y que no fueron marcados tampoco por la bestia, estaban de pie sobre este lago y adorando en adoración a Dios por la provisión de su salvación. Estos ciertamente estaban de pie porque habían vencido sobre este lago, sobre la marca de la bestia, sobre todo este reino de iniquidad. Eso es lo que muestra el versículo 2. Y en el versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, porque estaban con arpas. Siervo de Dios, Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Por eso muestra a los vencedores que no se dejaron marcar por la bestia. Ellos están de pie en adoración a Dios por la salvación provista desde Moisés y la ley, pues dice, cantaban el cántico de Moisés, y se cumple en la vida y sacrificio de Cristo Jesús, que es el cántico del Cordero. Es un solo plan. Es un solo plan. El Antiguo Testamento va mostrando cómo va a ser cumplido en el Nuevo Testamento, por medio de Cristo, este plan de salvación. Y eso es lo que está mostrando en estos que estaban en pie sobre este lago de fuego. Es una visión espiritual, porque estos ciertamente tuvieron que morir para poder vencer al reino de Satanás. Es una visión espiritual. Tuvieron que morir físicamente para poder estar con Cristo. Así lo dice también su palabra. Bienaventurados los que mueren en Cristo, porque ellos podrán ver a Dios. Muestra a los vencedores que no se dejaron marcar y que se cumple la vida y sacrificio de Cristo Jesús, Rey de los que han sido apartados del mal. Aquí dice Rey de los santos,
Rey de los que han sido apartados del mal. En la Biblia interlineal habla de el Rey de las naciones, que también es otra escrito en el original. Pero todo se cumple. El Rey es de los que son apartados del mal, es Rey de todas las naciones, es Rey en todo. No se contradicen. Y en el versículo 4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estos que han sido salvados por morir en Cristo se preguntan: ¿quién puede ser tan necio en realidad? ¿O insensato? ¿Quién puede ser tan torpe para no temer a la condenación y no glorificar a Dios por esa salvación? Es una pregunta que hacen ellos los que están cantando, porque qué obvio es temer a Dios, adorar a Dios. Qué lógico es, porque solo santo es Dios, apartado del mal. Mas también las naciones adorarán a Dios, mas no por amor a Dios, sino porque sus juicios han llegado en este momento. No amaban a Dios, pero sus juicios llegaron, y en ese momento ellos se dan cuenta que adoran a Dios porque se han cumplido todos sus juicios. Todos los actos divinos, tanto en juicios como en misericordia, son evidentes entre todas las naciones. Serán evidentes toda esta obra que el Señor está haciendo, que la vemos nosotros hoy día, que la podemos ver claramente hoy día a través de Apocalipsis, pero ellos solamente lo verán después que estén en la tribulación. A ellos no les ha sido dado ver esto que el Señor nos comparte en Apocalipsis. Porque en el tiempo del reino milenial también habrá pleno conocimiento del Señor en la tierra y su justicia sobre sus enemigos. En el tiempo milenial habrá ciertamente todas las naciones tendrán un conocimiento total, como hoy día la Iglesia de Cristo tiene conocimiento de Dios y que no lo tienen hoy día las naciones. Llegará ese tiempo que sí, todas las naciones en el reino milenial tendrán este conocimiento. Las naciones que existan, lo que haya. Porque en el versículo 5 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y aquí, hermanos, aquí comienza la preparación de la consumación de la ira de Dios. Explica por qué el juicio y la ira de Dios ha llegado. ¿Por qué tiene que haber estas copas de ira? Muestra que por su misericordia Dios puso primero entre los hombres un tabernáculo en medio de Israel, para que el ser humano reconociera y se acercara a Dios, viendo sus estatutos, viendo sus mandamientos, que están representados en el arca del testimonio, el arca del pacto, que contenían las leyes, el arca de la alianza, que estaba en el lugar santísimo. Todo esto lo dispuso el Señor en medio de Israel para que el mundo se acercara a Dios. Y lo puso en ese estado porque no podía mostrar toda su gloria a Dios, porque el mundo sería destruido si muestra su gloria. Los hombres serían destruidos. Y como presencia de Dios, una presencia adecuada para un pueblo que era pecador, que es pecador, y que no podía vivir delante de su gloria como lo mostraba en el monte Sinaí. Si recuerdan, en el monte Sinaí, los estruendos, los rayos, los relámpagos, el humo, todo eso, la gente estaba, que llegó a Israel a los pies del monte Sinaí, estaban aterrados, dice la palabra. Pero así,
hay hombres y mujeres pecadores que temen también dejar sus pecados. Como hoy día también hay muchos que temen dejar sus pecados por el conocimiento de Dios. Pues aman vivir en su propia concupiscencia. Aman más, como dice la palabra, las tinieblas que la luz. Esa es una condición que ocurre y lo podemos ver muchas veces en medio nuestro, en donde estamos. Vemos siempre algunas personas que no pueden acercarse. Algunos dicen, no, que ser cristiano es muy fome. Hay algunos que dicen que no, que ser cristiano tengo que dejar de esto y esto. Y no entienden que es un cambio que hace el Señor en nuestras vidas. No es que nosotros cambiamos para llegar al Señor, es que Él nos cambió. No le puede caber en la cabeza eso. Pero igual prefieren y se gozan tanto en sus propias iniquidades, que prefieren no hacerlo. Y para ello dicen, no, ser cristiano es muy fome. Entonces, es lo que ocurre muchas veces en medio del conocimiento o ante el conocimiento de Dios. Y si recibimos la verdad que es Cristo, Él nos hace libres de nuestra concupiscencia para salvación. Él nos hace el querer y el hacer. Él nos hace gozar en estar bajo su palabra. Él nos hace congregarnos. Él es el que hace esta obra. Yo no dejo de pecar porque yo estoy tratando de salvarme. Yo he dejado de pecar porque Él es el que hace esa obra. No es mía. Eso es lo que muchas veces no se puede entender. Y hay gente que teme a dejar su pecado porque se goza en su pecado. Ama más la tiniebla que la luz. Y ciertamente si rechazamos a Cristo, rechazamos la verdad y nos hacemos esclavos de nuestras propias iniquidades para condenación. El Señor nos decía, la verdad os hará libre, porque solamente Cristo nos puede hacer libre de nuestros propios engaños. Cuando no tenemos a Cristo, nos hacemos nuestras propias metas, nos hacemos esclavos de nuestras propias metas. Si se recuerdan cuántos años atrás, cuando uno decía, no, viene el año nuevo y tú tienes que programar tus metas, hazte tus programas, Ese era normalmente. Y te haces esclavo de todas esas, y vives esclavo de todas estas cosas, de todas estas funciones que te has puesto. En cambio, en el Señor nos hace libre, nos hace vivir en libertad para salvación. Nuestras metas cambian, nuestro ser cambia y Él va edificando de acuerdo a su voluntad, la voluntad en cada uno de nosotros. Y así llegamos al versículo 6 y dice, versículo 6, capítulo 15, y dice, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Aquí en la Biblia interlineal, el original, describe a estos 7 ángeles como 7 mensajeros. Dice que son mensajeros asignados para llevar las plagas que salieron del templo y de la presencia de Dios. Ellos salieron de la presencia de Dios con esta tarea. Y resplandecen sus vestidos de limpio lino. Ciertamente resplandecen porque han estado en la presencia de Dios, como Moisés resplandecía su rostro cuando estaba en la presencia de Dios. Resplandece todo lo que está delante de la presencia de Dios, resplandece. Y ceñidos cintos de oro al pecho, que muestra como un servicio sacerdotal que estaban dentro del templo, estos ángeles, que estaban ahí dentro del templo en la presencia del Señor, desarrollando este servicio sacerdotal. Esta es como
el inicio, esta visión es como el inicio de la ceremonia que se va a hacer porque viene la ira de Dios y se iniciará antes del reino milenial. Es el momento ceremonial que se muestra en estos ángeles que salen del templo con las plagas. Es cuando se hace una ceremonia representando algo que se celebra, que se va a ejecutar, que se va a conmemorar. Muchas veces lo vemos en nuestras propias actividades nacionales, políticas, etc. Y así es como se presenta, y esto es la visión que representa estos 7 ángeles. Y en el versículo 7 dice, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y aquí, hermanos, hay mucha discusión sobre quiénes son los seres vivientes, que se habla que son como ángeles especiales, serafines, querubines, pero creo que siempre la palabra del Señor es la más, y se explica por sí misma. La palabra del Señor se explica siempre por sí misma. Y el capítulo siguiente nos da una orientación clara, porque en el capítulo 16 detalla qué son las copas de ira y se relacionan con los 4 elementos de la naturaleza que nos dan vida. En alusión a los 4 seres vivientes, hay 4 elementos de la naturaleza que nos dan vida. La tierra, que es del polvo de la tierra fuimos creados. El aire es el soplo de la vida que Dios sopló sobre la nariz de Adán. Sin respirar, ¿cuánto duramos? Sin respirar el aire, ¿cuánto vivimos? ¿5? ¿10 minutos? El agua, sin beber agua, nos enfermamos, nos deshidratamos hasta la muerte. Y el fuego, que es el que su calor ciertamente nos da vida. Esto y nos ayuda a alimentarnos. Estos 4 elementos están contemplados en las copas de ira. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En el mundo oriental contempla un 5.º elemento. Investigando puedo ver que en el mundo oriental hablan de un 5.º elemento, que es el vacío. Pero en la Biblia también está claro que al vacío se le llama el abismo. Y el abismo es lugar para los demonios. Y en el próximo capítulo veremos en detalle, ciertamente, el detalle de las copas de ira. Pero un breve resumen, les puedo adelantar que el primer ángel derramó sobre la tierra esa copa de ira. El primer elemento, la tierra. El segundo ángel derramó sobre el mar. El segundo elemento, el agua. El tercer ángel derramó sobre los ríos, también el agua, y sobre las fuentes de las aguas. El cuarto ángel derramó su copa de ira sobre el sol, que es el fuego. El quinto ángel derramó sobre el trono de la bestia, dice, que es la potestad del aire. El sexto ángel derramó sobre el río Éufrates, nuevamente el agua. Y el séptimo ángel derramó su copa de ira sobre el aire. Hoy en la tarde vamos a celebrar la memoria del Señor con la Santa Cena, y en ella recordamos que el Señor bebió la copa de ira, que era para nosotros, y Él la bebió. Mateo 26, 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero el Señor bebió esta copa. Dice la palabra que oró 3 veces para evitar esta copa de ira. Pero Él la bebió. ¿Para qué? Para darnos a nosotros una copa de salvación.
esta copa de salvación que hoy día en la tarde conmemoramos y que bebemos. En Mateo 26, 27 y 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así, hermanos, en forma resumida, el capítulo 15 nos muestra en forma breve el porqué de las copas de ira. ¿Tienen algún sentido las copas de ira? Claro que sí. Indica que en las copas de ira habrá salvación para los que mueren en Cristo y que no se dejaron marcar por la bestia o el anticristo. También es claro que las copas de ira serán derramadas sobre todos los hijos de perdición y los que no fueron marcados por la bestia. Las copas de ira están destinadas exclusivamente para los que rechazaron de voluntaria y expresamente a Cristo. Nos señala que derramada las copas se termina y es consumada y terminada la ira de Dios. ¿Para qué? Para iniciar el reino milenial, este séptimo día que está por comenzar, y todas las naciones conocerán de la justicia perfecta y las misericordias de Dios. Por eso llegamos al versículo 8 y final, que dice, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y este versículo es claro que en señalar que las copas de ira y de condenación son sobre la bestia y el anticristo, y todos los que con ellos rechazaron a Dios serán condenados y nada podrá evitarlo. Este es un acto, no es un acto de venganza, como comentábamos. Este es un acto de justicia, sino de posesión que le corresponde solamente a Dios tomar. Este acto de las copas es para que Él tome el gobierno de su creación. Él tiene el único derecho a tomar el gobierno de esta creación, de su creación. Él la creó y Él tiene el único derecho a gobernar sobre esta creación. Este nuevo año 2025 tengamos presentes los tiempos que estamos, que están pronto la iglesia a salir de la tierra, que este año puede ser que los tiempos ya lo vimos que están cumplidos, ya están en el 6º día terminado. Podemos ver todas estas cosas, hermanos, y que sea esto un motivo de gozarnos este 2025, de enfocarnos en este tiempo, porque somos hijos de Dios. Y eso, y los hijos de Dios ven y siguen lo que el Padre nos indica. Y es un buen motivo para gozarnos, entusiasmarnos, alegrarnos y poder también compartirlo con todos los que están a nuestro alrededor, sea en el trabajo, sea en donde sea. Sea un motivo de alegría este 2025, que podamos compartirlo y poder conocer y predicar esta palabra también con todos los que ustedes ahí sean luz en medio de donde están. Ustedes tienen la misión, ciertamente, hermanos, de predicar también el Evangelio del Señor. Oramos, hermano. Te damos tantas gracias, Padre eterno, Padre nuestro, Jehová de los ejércitos, poderoso en gran manera. Vemos, Señor, cómo las señales están delante de nosotros, que se cumplen de acuerdo a tu voluntad y como está en tu palabra. Te damos tantas gracias que nos has hecho tus hijos, privilegiados, bienaventurados somos, que podemos conocer esta y prepararnos, Señor, porque tu venida, Señor, tú rescatarás a tu iglesia prontamente. Estemos preparados para que no seamos sorprendidos, porque tu venida está cerca. Te damos tantas gracias, Padre,
que nos has permitido conocer de ti, Señor, tus propósitos, tus mandamientos y tu buena voluntad para con nosotros. Te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.